me dejo de huevadas y levantaré mi puño. Hoy no dejaré que Ollanta se cague como en Puno. Hoy me dejo de huevadas y me marcaré una marca como Máxima Acuña resistió en Cajamarca. Hoy me dejo de huevadas, activaré a mi barrio cambiando mente sicario por la de universitario. Hoy me dejo de huevadas, mi labia es mucho más agria contra Marta, contra Urresti, contra todo eso vende patria. Sistema pesta, como los topos arrestan, su orden puesta para evitar la protesta que contrarresta y no escucha nuestra propuesta. Autoeducación, reforma, acción, opción honesta. Se manifiesta, no estamos en una fiesta, niño. Se meten en las casas, hasta golpean niños, primo. Hay dos clases de mierda en esta vida injusta, hijo. La que te fecas y lo que te derriba asesinan tipos. Shit, se levanta el puño arriba. Conciencia colectiva, comunidad activa. Resistencia en los barrios, la lucha no está perdida. Condor Kanki, la independencia se avecina. No te dejes, no te alejes, no dejes que ellos manejen. Te ponen cosas bonitas para que ya no te quejes. Mi Perú no se parece en nada a esos comerciales que salen bien maquillados en la fucking tele. Hoy me dejo de huevadas y levantaré mi puño. Hoy no dejaré que Ollanta se cague como en Puno. Hoy me dejo de huevadas y me marcaré una marca como Máxima Acuña resistió en Cajamarca. Hoy me dejo de huevadas, activaré a mi barrio. Buenas noches. A 2 días de conmemorarse la primera marcha de los jóvenes contra la ley Pulpín, la asociación Otra Mirada le da la bienvenida y se complace en presentar el libro La rebelión de los Pulpines, escrito por Enrique Fernández Maldonado Mujica, sociólogo por la Universidad Católica y con estudios de maestría en la Universidad de Buenos Aires. Quique, como lo conocemos sus amigos, ha sido director de conflictos laborales y responsabilidad social del Ministerio de Trabajo por 2 años, también asesor parlamentario, y comenzó sus investigaciones en 2 institutos laborales de prestigio en el país, como son CEDAL y PLADES. Tiene una trayectoria de más de 15 años reflexionando sobre juventud, trabajo y política, como de manera adecuada subtitula esta obra que constituye, desde mi punto de vista, un análisis serio, extenso, riguroso y bastante agudo de lo que fueron las movilizaciones juveniles que se tumbaron la llamada Ley Pulpín. Personalmente, he visto el proceso de gestación de este libro, he sido testigo de la pasión y dedicación que Quique ha puesto en este texto, las preguntas iniciales de donde parte toda esta reflexión. ¿Por qué surgió este conflicto social? ¿Qué factores están a la base de la mayor movilización juvenil ocurrida en lo que va del siglo? ¿Por qué la ciudadanía, también llamada opinión pública, respaldó la lucha de los jóvenes? ¿Qué procesos, tendencias o rupturas están ocurriendo en estos momentos en los espacios de socialización juveniles y que están a la base de la protesta contra la ley Pulpín? ¿Por qué luego de las protestas masivas no han seguido movilizándose los núcleos juveniles? Y finalmente, ¿cuál es el legado que nos dejan las luchas sociales contra este régimen laboral y polémico y tan cuestionado? Son algunas de las preguntas que Quique se plantea al inicio y ya, bueno, lo iremos viendo con los distintos comentarios que hoy tendremos estas reflexiones. De mi parte, una de las cosas interesantes es cómo se explica que se haya dado una articulación tan potente en medio de una diversidad tan grande en medio de los jóvenes, cruzado con distintos tipos de intereses, pero me parece muy pertinente en un escenario electoral que se plantee este tema de la articulación entre distintos que ponen mínimos por delante para lograr un objetivo común. Creo que es una de las principales lecciones de este libro. Bien, para comentar este trabajo, Quique ha convocado a 3 voces, creo yo, autorizadas en la materia. Tenemos a Eduardo Darllán, él es abogado de la Universidad Católica, máster en Filosofía Política en la Universidad de York, en el Reino Unido, y doctor por la Universidad de Texas, Austin. Hace política comparada en temas de economía política, partidos y teoría del Estado, y ha publicado Demócratas precarios con el IEP y Technocracy and Democracy
and Democracy in Latin America con Cambridge. Actualmente está iniciando un proyecto sobre la universidad pública en la región andina. También nos acompaña Sigrid Bazán, que es politólogo también por la Universidad Católica del Perú. Integra la Comisión Política del Partido Socialista y actualmente se desempeña como periodista del diario La República. También la recordamos todos su paso por la radio Exitosa. Y finalmente está en camino César Cornejo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica, es dirigente estudiantil de la Facultad de Medicina de San Fernando y miembro de las zonas durante el proceso de lucha que terminó con la derogatoria de la ley Urpin. Sin más preámbulo, entonces vamos a darle la palabra a los expositores, a los comentaristas, por 15 a 20 minutos, y comenzaría Eduardo Darrión. Bien, muchas gracias por la invitación. Voy a pasar rápido los agradecimientos porque tengo muchas cosas que decir y espero que me dure el tiempo. Primero, ha sido muy grato leer el libro porque ha permitido reencontrarme con procesos viejos. Cuando Quique y yo éramos estudiantes y participamos en las movilizaciones contra Fujimori, ¿no? Es interesante tener esa cuerda. Comienzan los estudiantes de la Universidad del Lima, uno debería ser una universidad poco politizada cuando se da el tema del Tribunal Constitucional, sale un grupito, ¿no? Y luego en la Católica armamos un desagravio a favor de los magistrados, y luego en San Marcos comienza algo, y fue un fenómeno muy interesante. Él lo rememora en las primeras páginas del libro y vuelve a la reflexión al final, y concluye un poco diciendo, a pesar de todo lo que pasó, porque pasó muy rápido, finalmente desde el 98 al 2000 Fujimori cae, pocos de mi generación decidieron participar activamente en política, los cuento con una mano, y quienes se mantuvieron enganchados a la política lo hicieron desde el pedestal de la academia, como funcionarios públicos en el activismo de ONG, también yo, o como observadores de la jungla política peruana, también yo. Entonces, me he sentido muy vinculado al libro porque efectivamente interpela un momento de muchas caras, muchos jóvenes que uno pensó podían entrar a hacer política y no entraron a hacer política. Quiero decir, sin embargo, que también hay razones para no entrar a hacer política, porque los que estaban haciendo política tampoco eran muy receptivos frente a algunos de estos jóvenes a hacer política. Pero, de hecho, hay una cuestión bien interesante generacional que él la vincula al caso de la ley Urpin. Yo voy a contarles rápidamente de qué va el libro, que es lo que le toca hacer al que no habla primero generalmente. Luego les voy a dar 3 o 4 puntos sobre el tema, ¿no? El libro lo que inicia con esta reflexión que les digo sobre por qué es tan importante el trabajo como un eje de conflicto político central a través de la historia, fundamental, y qué es un poco lo que representa el desafío de entender el caso de la ley Urpin. Luego mira la construcción del modelo de mercado neoliberal vinculado al trabajo, el fracaso y caída del modelo anterior, el surgimiento de este modelo nuevo, los sentidos comunes que se construyen, el imaginario que ya existe en el Perú, y nos sitúa un poco en una perspectiva. Él dice, el libro no va a ser muy teórico, pero tiene teoría bastante, porque dialoga con situar el contexto peruano para reconocer que no es normal. No es un contexto normal. En otros países ha habido mucha más formalización, hay sindicatos más fuertes, ha habido mayor empleo formal, y el caso peruano es distinto. El caso de precariedad, también las políticas para enfrentar esa situación del caso peruano también la vincula a otras políticas latinoamericanas. Luego es un recuento largo, trabajoso, no quiero ni pensar todo el tiempo que he pasado en él, de lo que fue el proceso de la ley, que nos permite luego pasar a una etapa de análisis sobre los jóvenes en participación política, que queda de la experiencia, la coordinadora 18D, el triunfo de la coordinadora y cómo se lee ese triunfo, los problemas que vienen luego. Hay una tensión interesante, por un lado mucho entusiasmo con lo que ve, por otro lado un realismo tal vez del joven del ayer, ¿no? el que ya vio fracasar esos procesos y que ya conoce. Me acuerdo con mi esposa veíamos todos los días y decíamos, ya ahorita comienzan a acusar a los que están saliendo de figuretes. Los figuretes tienen que mudarse. Y ahorita comienzan a decir que los líderes de partidos políticos como Sigrid y otros quieren hablar en nombre de todos, al día siguiente, ¿no? Quieren hablar, no, a mí no me representan, nadie me representa. Entonces, es un déjà vu bien interesante, y eso se lee en el libro, ¿no?
¿no? Hay por un lado una opción política, una esperanza, y al mismo tiempo un esto probablemente termine en forma similar. No minimicemos lo que se ha logrado, pero tampoco seamos muy optimistas sobre esto. Y luego hay una reflexión final que busca decir que se puede aprender, que se puede conocer el texto. 4 minutos. Yo quiero hacer varios comentarios, voy a saltar a las reglas. Lo primero es que es bueno para la izquierda, desde donde viene este libro, tomar en cuenta que no están solos en este dilema de no lograr organizar cosas. De hecho, la izquierda necesita más organización. La fuente de su poder surge de organizarse. No tienen el dinero, no tienen los tanques, no tienen el ejército, tienen organización. Entonces, el dilema de no organizarme es algo fundamental para la izquierda. Pero no hay que flagelarse tanto, o mejor dicho, no hay que sufrir tanto diciendo no somos capaces de organizarnos. Nadie más se organiza, ¿no? Las derechas empresariales se pueden organizar y coordinan cosas, pero las derechas políticas no tanto. Retroceden fácilmente. Así como hay una narrativa muy fuerte de captura estatal en el Perú, hay una narrativa también bastante fuerte de, al primer atisbo de confrontación, Ley Culpín, Repartija, las AFPs. Somos conscientes de lo que ha pasado hace 2 semanas con las AFPs, una cosa que en otro país es impensable. Se ha reformado por una clase política que se muere de miedo de hacer cosas. Inmediatamente han retrocedido, han liberado el fondo y, a pesar de todos los esfuerzos de traer lobbies, vamos a ver qué pasa en el Ejecutivo. Pero es interesante, las derechas políticas tampoco se pueden organizar, los centros y qué sé yo. Entonces quería reflexionar un poco sobre eso porque creo que no están solos, por lo menos. Segundo, ¿cómo decirlo? Hay una mirada autocrítica también, bastante fuerte en el libro. Es como decir, estos jóvenes que salieron, que rompieron ciertas estructuras, que lograron construir un discurso novedoso, marcharon contra la Confier, establecieron algunos nuevos liderazgos, llevaron marchas consistentes en las calles, y sin embargo no se sintieron reconocidos ni bienvenidos en las estructuras que podían haberle dado más continuidad. Y esto creo que también es bien valioso e interesante para preguntarse, ¿no? ¿Cuánto de lo que hay no es responsable de que no se logre crear algo más? Y eso puede ser bastante duro para la gente que ha sobrevivido en momentos difíciles de organización política, ¿no? Uno ve sindicatos que están cansados, golpeados, partidos de izquierda que están financiados por militantes que han estado mucho tiempo trabajando en ellos. Sin embargo, tienen total derecho a defender sus espacios. Por otro lado, sus formas, sus discursos, sus repertorios pueden contrastar con lo que uno ve en ese tipo de protestas. Ese diálogo es bastante complicado y como que faltó el intermediario. Intermediarios yo creo que existían, había caras jóvenes que podían actuar en algunos campos. Pero me queda esa sensación, ¿no? Hay una autocrítica de qué se pudo hacer más para convencer que sin organización las cosas no van a ir muy lejos. Porque de hecho creo que algo que además comparto y que queda claro en el libro es que no sé bien cómo decirlo, es una especie de alergia a que te den orden, a que te organicen, a que te digan cuál es el discurso o los pactos que tienes que hacer. Pero la historia del sindicalismo, la historia de los partidos políticos, la historia de cualquier forma de organización que ha cambiado estructuras, que ha podido ponerse, que ha podido actuar, requiere un grado de subordinación. Nos gustaría que todos fueran clubes culturales perfectos, plurales y con múltiples voces hablando al mismo tiempo. Y de hecho, me parece razonable que haya un grado de pluralidad alto en muchos espacios, pero hay como una suerte de alergia a la organización que uno lee en esas páginas que es problemático, ¿no? Porque como que te lleva a la conclusión que cualquier intento de construcción inmediatamente se va a ver atacado por querer hegemonizar, querer construir un discurso común, querer simplificar. Sí, de eso va a organizarse. De eso va a organizarse. Si no logras hacer un poco de eso, no estás organizado. Si no logras subordinarte y aceptar que a veces te toca perder discusiones internas, no estás organizado. ¿Cómo lograr ese balance? ¿Cómo traducirlo en los nuevos tiempos? ¿Cómo ceder? ¿Cómo abrir? Pero al mismo tiempo reconocer que entrar a ese tipo de organizaciones para lograr ciertas cosas implica ceder un poco de individualidad y ceder un poco de hacer lo que me dé la gana, parece bastante complicado.
y es una tensión que se ve especialmente en la parte final del libro. Segundo, hay una parte muy interesante en que Enrique nos dice ¿qué deberíamos hacer frente a esta situación? Ya nos ha descrito la situación laboral complicada, ha mostrado cómo este grupo juvenil acostumbrado a la precariedad, sin derechos laborales, sujeto a un despido inmediato, arbitrario, una informalidad gigante, ¿no? Se enfrenta a la ley y la respuesta estatal puede ser arrogante, agresiva, simplificadora. No estás entendiendo, hijito, esto te va a hacer bien. Y la gente dice, no, sí estoy entendiendo, no va a pasar nada. Enrique logra, creo, demostrar varias cosas que es interesante. Primero, que la idea de que simplificando y agilizando despidos o simplificando trámites se va a incrementar la formalidad, no es cierto. O en todo caso, dista mucho de lograr lo que dice que va a lograr. La flexibilidad no construye formalidad. Segundo, creo que tiene mucha razón cuando señala que hay un problema de capacidad estatal. No estamos demandando, o él no está demandando que se haya nuevas leyes formalizadoras, no está demandando que se cumpla lo que ya es ley, lo que debería estarse cumpliendo, y no hay suficientes inspectores ni una institucionalidad estatal que haga cumplir esa ley. Hay poderes que se oponen a ese cumplimiento, culturas que se oponen a ese cumplimiento, y yo añadiría, pues, los 80 destruyeron un montón de espacios que podían promover ese cumplimiento. El empobrecimiento, el movimiento sindical, cuando pierde fuerza, también hace que pierda fuerza la ejecución de la ley. Hay trabajos muy interesantes en Argentina que encuentran que la supervisión laboral es exitosa no porque el Estado sea fuerte, sino porque tienen los movimientos sindicales su fiscalizador cotidiano. Avisan que no se está cumpliendo y exigen que se cumpla. ¿Correcto? Entonces, creo que hay un recuento muy importante y muy interesante de lo que hace el libro, diciendo estas medidas no van a dar resultado y los jóvenes hicieron bien en reaccionar contra ellas. No eran una solución al problema que estaban enfrentando. Este problema luego pasa ya a discutir cómo eso requiere cambios educativos de largo plazo, otra, ¿cómo llamarlo?, estructura productiva que genere empleo de mejor calidad, implica diversificación productiva, depender menos de la exportación y un Estado más fuerte que esté vigilando. Todo eso puede llevar a eso. Yo creo que me quedé pensando, y esto ya no es tanto del libro, sino mis propias reflexiones. Él cita a Javier Herod en la página 40, diciendo: nos prometieron la felicidad y hasta ahora nada nos han dado. ¿Para qué elevar promesas si a la hora de la lluvia solo tendremos el sol y el trigo muerto? Javier Herod. En la página 48, un dirigente dice, un manifestante dice: si no hay solución, habrá revolución. Es un poco el mensaje que tiene. Yo me preguntaba, sin embargo, y eso lo dejo al autor, ¿qué se requiere para romper este problema de la informalidad laboral? Yo a veces este tema lo veo un poco como el calentamiento global, esas cosas que uno, mientras más se entera, más se deprime. Porque yo comparto su análisis. Comparto la idea de que solamente con una estructura productiva diferente, que genere más trabajo industrial, que haga una mayor diversificación de la producción, que eleve las posibilidades de la construcción de núcleos obreros bien pagados, y solo con una demanda desde abajo organizada que exija que ese crecimiento de riqueza lleve al desarrollo de más capacidades en la base laboral, que los haga más productivos, pero además también con capacidad de exigir derechos, logras construir una sociedad más inclusiva y con mayores posibilidades de desarrollo. Entonces, riqueza, pero al mismo tiempo redistribución, políticas que... Pero un poco lo que me dejaba de libro era la angustia de ¿cómo se hace eso? Porque al mismo tiempo, sin cierta flexibilización, por lo menos para la contratación en sectores atractivos para la capacitación laboral,
parece que no se va a dar ese entrenamiento. O sea, yo no me lo voy a responder porque creo que nadie puede responder, pero ¿qué debería ser un líder de izquierda? Los que no nos quedamos en el pedestal, nos hubiésemos involucrado, mañana te nombran ministro de Trabajo y te dicen, solucioname esto, con un modelo que no sea proempresarial como es este, que no resuelve, pero al mismo tiempo que reconozca que algo hay que hacer por algún lado para acelerar la capacitación de un país que la vieja industrialización no va a llegar, porque probablemente hemos llegado tarde a esa industrialización. La diversificación productiva va a requerir otro tipo de actividades que desarrollen más trabajo generalizado, mano de obra, pero ¿cómo lo combinan? ¿No? Y creo que el libro es muy valioso, hay unas reflexiones de lo que no funciona, algunas ideas de hacia dónde ir para mejorar la productividad y mejorar la capacitación laboral, pero me quedó ese problema, esa idea, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Porque además hay un proceso de lo que en inglés se llama policy feedback, que se traduciría como efecto de las políticas, ¿no? No es solo grupos empresariales que han acrecentado su poder en la aplicación de este modelo, sino también grupos informales que el boom no ha formalizado. Ustedes saben, en América Latina, en muchos países, el boom de recursos ha canalizado el surgimiento de las clases medias hacia formas de formalización. Han entrado al seguro social, han entrado a la salud, a la educación, son más ciudadanos, pagan más impuestos, son parte de la comunidad política. En el Perú, mucho de ese crecimiento ha ido por fuera del sistema, y esas clases y esos grupos, clases difíciles de no sé, porque es una cosa muy diversa, son difíciles de formalizar. Hay una construcción de cultura de un Estado que me está molestando. Sin ir muy lejos, los mismos jóvenes de los que hablamos, cuando nos quisieron poner el impuesto a los independientes, mis amigos socialistas, caviarones, parecían libertarios desaforados, salieron a gritar: me están arrebatando mi dinero, me están quitando mi plata, ¿y cómo lo administrará este Estado, que es una porquería de Estado? Se habían vuelto Nozick al día siguiente, ¿no? Eran libertarios del Instituto Cato, furiosos porque les querían cobrar impuestos para una eventual pensión. Puedo entenderlo, o sea, no estoy diciendo que es mal, pero digo, se construye esta forma de cultura que es bien difícil de convertirse. Te dejo esa pregunta horrible porque no hay respuesta, pero ya. Y finalmente, para terminar, porque ya estoy en el minuto 16, creo que hay un debate interesante del pedestal de la academia, y que a mí me parece muy interesante, es cómo una y otra vez, cuando hay estos fenómenos, surge la búsqueda del sujeto revolucionario con un optimismo que a mí me parece muy negativo. He estado mirando los artículos que se escribieron hace un año, no voy a decir nombres ni pelearme con nadie, ni un tono pacífico, pero el 2016 iba a estar marcado por los culpines, se abría una nueva división que permitía el surgimiento de una nueva polarización que había logrado polarizar el trabajo, una nueva política iba a surgir, compañeros, el futuro estaba abierto, una serie de autores señalando que eso era lo que más posible que iba a pasar. Yo creo que ese texto es muy honesto, porque uno ve que lo he ido reflexionando mientras avance y comparto la reflexión. Había algo nuevo. Eran gente joven, especialmente de sectores que no eran los típicos que protestan en las protestas más ciudadanas, que son fáciles de atacar, ¿no? No hay nada más fácil de mis amigos de San Marcos que decir: ah, eso es de la católica, no entienden. La católica no entiende lo que le pasa a la gente con menores recursos, son unos pitucos, son unos caviar. Esta vez no era eso, era algo distinto y por tanto muy interesante. Pero al mismo tiempo se veían las limitaciones de un movimiento sin organización legitimada y sin líderes que pudiesen canalizar y articular estas cosas. Por un lado, porque hay líderes a veces muy ideologizados que quieren: si no te compras el paquete completo neoliberalismo, genocida, no funcionas o estás equivocado, y al mismo tiempo grupos que no quieren que los organicen. Esa mezcla yo creo que es nefasta, y creo que una lectura del momento desde el pedestal de la academia o el análisis del periodismo indicaba: esto es más probable que terminen otra vez en ausencia de articulación. ¿Y por qué digo que es negativo? Alguien me dijo: oye, no, deberías decir que es posible para que la gente se entusiasme. Primero, que yo no trabajo así, pero segundo, yo sí creo que es muy negativo ese tipo de análisis optimista, porque lo que hace es hacer pensar que es fácil, cuando en realidad todo el trabajo viene después de haber logrado tu primer objetivo.
reconocer que tienes que subordinarte a ciertas reglas básicas, reconocer que tienes que articularte, reconocer que ser parte de una organización tiene sus beneficios, logras cosas, y también sus problemas. Tienes que aceptar, tragar tu par de sacos de vez en cuando, y eso es hacer política. Nada más, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por comentarios. Anoto esa frase, ¿no? La flexibilidad no construye formalidad. Y bueno, esta pregunta que deja planteada de cómo salir del modelo precarizador y a la vez dar un salto en calificación, un salto productivo, tecnológico, en el Perú creo que es un debate de primera importancia ahora que vienen las vacas flacas. En palabras de Neves Mujica, el ministro de Trabajo, que decía que esto de esta lucha de victoria de los Curpines, claro, era loable, pero no había logrado ni siquiera pellizcar un poco o revertir lo que fueron las reformas más duras de la flexibilización fujimorista, ¿no? Entonces también pone ahí un análisis frío. Y esa pregunta que plantea Eduardo, con eso termino del pase a Sigrid, se aplica no solamente en el sector laboral. Yo creo que la respuesta no es técnica, tiene elementos técnicos, pero es básicamente política, cómo nos repartimos el poder en el Perú y cómo convivimos finalmente. Bien, entonces tiene la palabra por 15 minutos flexibles, es lo único que va a ser flexible. Sigrid Bazán. Voy a poner también cronómetro para evitar abusar del tiempo. Yo en verdad justo quería empezar por donde Eduardo había terminado y tenía la pena de repente repetir alguna cosita, pero sí quisiera empezar diciendo que el libro me pareció bastante justo. Porque yo también, incluso dentro de la política, incluso dentro de las movilizaciones que hicimos, porque me incluí dentro de las movilizaciones en absolutamente todas, incluso unos días antes de Navidad del año pasado, yo sentía que había más entusiasmo del que varios de nosotros teníamos incluso durante las movilizaciones, es decir, no es que hubo pues ahí 10.000, 20.000, 30.000 personas en las calles, ¿no? Y realmente, de todos modos, una cosa es verlo desde dentro y llenarse de expectativa y otra cosa es verlo un año después. Así que yo creo que también el tiempo que ha pasado, aunque poco, nos permite ir dando cuenta de que, claro, una cosa es el discurso político dentro de la marcha y otra cosa es el análisis post que nos demuestra varias de las cosas que se decían, no, entre comillas, lo que dijo Eduardo, que de repente ahí me detengo un poco más porque también, además de comentar el libro, creo que lo voy a comentar ahí un poquito, si me permite, que es el tema de la organización y de la evaluación de lo que fueron las marchas, si es realmente, o si debió realmente hacerse una evaluación positiva o no, y yo ahí difiero y creo que sí. No creo que haya estado mal, digamos, decir que hubo cosas positivas, y ahora luego paso a decir por qué. Pero hablando del texto, regresando un poco al texto de Quique, sí me parecía decir que era un texto justo porque además, algo que me gustó mucho leer casi al final del libro, y otra cosa que comentar además es que a veces yo leía el libro y me frustraba porque decía, pero todavía no toca este tema, y lo tocaba. Y luego seguía, no, pero le falta este análisis, y luego seguía el análisis. Entonces, en realidad es un libro muy completo en ese sentido. Y yo decía, ¿en qué momento, no es cierto, del libro se habla sobre que el movimiento en general social no es el mismo movimiento que uno tenía pues en los años 60, que uno tuvo, ¿no es cierto?, en los años 90 y que ahora uno tenía en el año 2014? Y casi al final del libro, Quique claramente lo menciona, y nuevamente yo voy a hacer uso de una de las citas, porque él dice, ¿no?, hoy en día los estudiantes ya no entonan la Internacional Socialista, ya no tararean las canciones de Tiempo Nuevo ni de Gil Escobar. Y yo entré a un partido político hace 8 años y definitivamente la expectativa de que yo me ponga a cantar pues como mocha era tremenda, ¿no? Y la verdad es que nuestra generación no es de esa generación. Y evidentemente yo aprecio mucho que sea un texto además de sincero y justo, que no evalúe el movimiento social comparativamente, porque a veces caemos en el error de comparar todo, incluso los propios politólogos, sociólogos, etc. Y yo creo que a veces eso nos convierte o nos pone un sesgo o un vidrio, digamos, muy grueso, ¿no es cierto?, al análisis. Y habiendo dicho esto, yo sí quisiera mencionar algunos puntos que me han parecido muy importantes y que yo creo también, además, son todos absolutamente debatibles, como en cada análisis que se hace. Y uno primero es el tema del patrón de la desigualdad. Y ahí considerar que el patrón de la desigualdad, y lo explica muy bien, y que no solamente pasa por el tema del sexo, del género, por el tema, ¿no es cierto?, de la procedencia geográfica, incluyen ahí el racismo, la etnicidad, ¿no es cierto?, sino también por el tema,
y lo cito también, disponibilidad de capital social que determina el acceso a oportunidades y recursos. Y eso se traslada, ¿no es cierto?, de inmediato a lo que es un tema generacional, los jóvenes. Los jóvenes que todavía no tienen, yo agarro un poco el discurso que se usaba, la experiencia política, la experiencia laboral, no tienen la edad, no vivieron en los años tal, y todo eso se convierte en un factor más para hablar de desigualdad, para hablar de exclusión. Yo creo que eso no necesariamente ha cambiado, pero que sí está contemplado en el análisis y que me parece un tema muy fundamental para explicar incluso lo que pasa hoy en día cuando se habla de los jóvenes, o cuando se habla del movimiento juvenil, o cuando se habla de la agenda joven, que yo la verdad, o sea, no solo si se quiere académicamente, sino políticamente soy harta del discurso, se lo digo con honestidad porque a veces me llaman, necesitamos a alguien joven. Por favor, ¿cuál es la agenda joven? Yo la verdad no tengo idea de contestar cuando me hacen esa pregunta, trato de ser muy sincera, pero la agenda joven es la agenda laboral, la agenda de salud, la agenda de educación, la agenda, ¿no es cierto?, de los derechos de las mujeres, de los hombres, o sea, la agenda joven es tu agenda también, ¿no es cierto? Y yo ahí sí creo que eso ha sido evaluado de manera muy correcta por el autor y creo que nos lleva también a interpretar un poco cuál fue el enfoque incluso de los propios participantes de las marchas. Incluso por el pensar de que sí podía haber una ley laboral juvenil necesaria y justa. Cuando varios decíamos, no, el tema no es una ley laboral juvenil, el hecho es tener derechos laborales y punto. Entonces yo creo que esa discusión es todavía muy vigente y es muy saludable que se incluya. Como primer punto, digamos que a mí me parece resaltante en el libro, ¿no? Lo siguiente, y creo que es una pregunta que marca transversalmente el libro, es el tema de si realmente esto da lugar a una nueva cultura política o no. Y así como en la Guerra de las Galaxias, a mí no me gustan los spoilers, tampoco les quiero spoilear el libro, pero sí puedo adelantarme de repente algunas ideas, ¿no? Y yo creo ahí que Quique dice acertadamente que lo que se ha generado, más que un nuevo sujeto político, un sujeto revolucionario, los jóvenes a la vanguardia, lo que sí se ha originado es quizá una nueva cultura política, pero de búsqueda. Y yo creo que ahí está la palabra clave, ¿no es cierto? Porque yo, y ahí de repente puedo empatar con el comentario que le iba a hacer Eduardo, yo sí creo que además de haber entendido, o además de poder hacer entender que el tema de la organización parte por cierta, no sé si llamarle jerarquía, no sé si llamarle subordinación, pero por cierta organización que implica, ¿no es cierto?, disciplina, que implica ese tipo de cosas, sí hay, digamos, un punto central en el tema de la organización, que es cómo también uno trabaja para hacer que esta evaluación que se había hecho, que era positiva y que, digamos, alentaba que la gente piense que de esta forma se hacen las cosas, es en parte también una evaluación positiva porque hubieron resultados. ¿Y por qué hubieron resultados, o hubo resultados, perdón? Porque hubo movilización. Y yo creo que ese es el punto fundamental de lo que marcó esta nueva cultura política de la que habla Quique, o esta nueva cultura política de búsqueda, si se quiere. Porque en muchos años no habíamos sentido, no quiero hablar como si fuera tan vieja, pero en todo caso, en mucho tiempo yo creo que en general la gente no había sentido que la movilización realmente te llevaba a algo. Y yo separaría ahí organización de movilización, porque realmente uno no sentía que de repente en el 2008, en el paro nacional, ¿no es cierto?, yo salía, pues ahí tenía 17 años, 17, 18 años, con más o menos casi 10.000 personas, porque me acuerdo que ese paro fue relativamente en estándares de nuestra sociedad bien convocado, y no, pues no cambiaba nada, ¿no es cierto? O sea, en el paro nacional de 2008 prácticamente, me acuerdo de haber estado marchando al costado de un amigo mío, Hildebrando Castro Pozo, casi pierde un ojo, le cayó una bomba en la cara, pero no cambió nada, no cambió nada. Pasó lo de Bagua, no necesariamente sentimos que cambió nada. Pasaron 2 meses de lo de Bagua, no fue una movilización, fueron varias a nivel nacional, y no sentimos que cambió nada. Y llega el momento en el cual los jóvenes se movilizan y se deroga el tema de la ley, se saca a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Se ejerce una presión que traspasa la movilización social, pasa a las redes sociales, se genera... Yo creo que eso sí merece o amerita una evaluación positiva, porque realmente uno se da cuenta que, no necesariamente organizado, pero movilizándose, sí genera impacto. Y yo creo que ese es un primer cambio de esa nueva cultura política de búsqueda, y a mí me parece esa evaluación muy valiosa y además muy necesaria. Pero en todo caso, esa es una segunda idea, que el libro la responde mucho más, digamos, extensamente de lo que yo les estoy contando, para eso hay que leerlo. Yo creo que es muy bueno respondiendo un poco a esa pregunta, que no es evidentemente una solución, es una respuesta. Como esa pueden haber varias. Y en ese sentido,
paso a otra idea, que fue una de las ideas que más me generó, y realmente tengo que apurarme por el tiempo, pero una de las ideas que más me generó sentimientos encontrados, que es el tema de las zonas, y que describe varios actores políticos en las marchas, el tema de las organizaciones musicales, de hip hop, artísticas, culturales, y el tema de la organización de las zonas, que realmente eran consideradas como agrupaciones horizontales, entre comillas. Tuvieron muchas complicaciones, y se las describe bien también, porque ellos mismos reconocieron que en esa horizontalidad, en ese discurso anarquista, porque hubo un discurso anarquista muy fuerte, ¿no? Conversaba con las zonas y le contaban, y el graffiti, y el arte, y todo te llevaba a una mística muy anarquista, no realmente logró su objetivo dentro de la coyuntura, y mucho menos, claro, a un año de la evaluación. Pero sí me genera sentimientos encontrados por haber sido además parte de un partido político y haber estado dentro de las marchas, y haber sentido también la diferenciación, ¿no? Oye, nosotros somos la zona, tú marchas con tu partido. Y es un tema que también hay que superar, y hoy sí creo que mi evaluación positiva va por el tema de la movilización, pero mi evaluación negativa es que la izquierda sí está sola. Y yo lo siento porque, y Eduardo lo ha dicho bien, la izquierda está acompañada por gente que no puede organizarse, evidentemente eso no necesariamente es algo bueno, pero la izquierda está un poco sola porque yo siento que realmente este movimiento ha generado ese riesgo del que habla el libro, del que habla Eduardo, que es el riesgo del individualismo, ¿no? Y eso está acá también, que es el riesgo de salir solamente por temas muy propios, y no solamente muy monotemáticos, sino también muy personalistas, ¿no? A veces el tema de la ley Pulpín era no, yo no marcho porque yo quiero un mejor trabajo, o no, yo sí marcho porque mi trabajo está hasta las patas. Entonces no se generaba realmente un movimiento social, o una, no sé si decirlo organización, pero un malestar por el otro, ¿no es cierto? Sino que uno trataba de encontrarse en la problemática, y eso sí genera una traba, porque finalmente no es lo mismo, y este libro también hace un recuento de todas las movilizaciones juveniles que han habido, no todas, varias, en general en el mundo, que han sido, o que han tenido un comienzo similar, ¿no? Y uno no va a encontrar realmente éxitos concretos, más allá de la derogatoria de una ley que finalmente regresa después al status quo, y son una de las grandes críticas que hacía en el momento, ¿no? Eran marchas por el status quo, o sea, eran marchas por regresar a lo que ya teníamos, que de todas maneras estaba mal, pero que no queríamos que sea peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es válido decir que el tema de cómo generas una agenda mucho más plural, mucho más articulada, mucho más colectiva que individual, es una de las cosas que tiene que resolverse para poder responderse a la pregunta de cómo, ¿no es cierto?, logramos una cosa más asertiva y más eficaz. El tema de Chile, cuando se mencionaba aquí el tema de los pingüinos, claro, no es lo mismo ver a jóvenes marchar antes del 2006 o el 2006 que ver a jóvenes trabajadores portuarios, obreros, marchando en el 2011, ¿no es cierto?, o el 2010, etc. Entonces yo sí creo que ahí el tema de generar una unión mayor puede, o pudo en algunos casos, en varios casos que han sido comparados aquí en el libro, mejorar un poco esas cosas, ¿no? Y yo creo que el tema de las zonas, autocríticamente varios miembros de las zonas de repente ahí podrán explicarlo mejor después, parte por eso, por hacer esa evaluación de cómo funcionó, no solamente la falta de cierta organización, no sé si de nuevo decir jerarquía, subordinación, siempre las palabras a veces nos ganan, pero también el tema de cómo generar más aliados que enemigos en este tipo de marchas, no necesariamente ver al otro como un rival, y eso va no solamente para las zonas, va para los partidos políticos, porque los partidos políticos también tienden pues a tener una onda que la tuvieron en ese momento, de decir, si no estás en un partido no vas a generar ningún cambio, ¿no? Pobre tú que haces poesía, la verdad es que no vas a llegar a ningún lado así. Pobre tú que haces hip hop, que la verdad que a través de eso no se logra el verdadero cambio que el país necesita, que en verdad queda en discurso más que en la práctica. Y esa arrogancia de parte de tantos lados tiene que, yo creo, ir saliendo para encontrar esa solución. Pero bueno, más allá de esa autocrítica, otro de los temas también que me parecieron claves del libro es el tema, ¿no es cierto?, de la nueva cultura política, que ya lo he mencionado, y también, ¿no es cierto?, marchar por el status quo, es decir, ¿por qué marchamos? El tema de la agenda, cuál agenda se plantea. Y hay un tema que también se planteó, y se planteaba aquí, que es esta evaluación que se hizo de que los que marchaban eran los jóvenes de la nueva clase media, que yo también creo es otra, no quiero decirle gran mentira, pero otra cosa que también hay que evaluar mucho con pinzas, ¿no? Y por eso es que también estorba un poco hablar de, o querer encontrar un sujeto político en todo, absolutamente en todo.
Y yo ahí sí creo que habría que analizar también quiénes son los que marcharon, porque si bien hubo una presencia de jóvenes, y ahí también hay otro punto crucial, jóvenes que fueron convocados por las redes sociales. La primera marcha fue básicamente convocada por Twitter, por Facebook. Y yo ahí sí me detendría, porque en todo caso ahí lo que una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que no necesariamente salió pues solamente los jóvenes de las nuevas clases medias que entran a Facebook y que entran a Twitter, sino también jóvenes que toda la vida han marchado y se han movilizado. Yo no desestimaría, digamos, el conjunto de personas que marchaban por la ley Pulpín, pero que hubieran marchado y han marchado antes por otras cosas. No eran necesariamente todos los que marcharon primerizos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Recordemos que eran marchas de 5.000 personas, 6.000 personas, 7.000, 6.000 personas hasta 7.000 en la primera, y fueron decayendo a medida pues que ya eran 5, 6, 7 marchas. Entonces, yo creo que ahí sí hay que hacer una evaluación más justa. El libro lo ha hecho, no se trata solamente, y ahí hay una discusión de qué es la clase media en el país que excede evidentemente el libro, pero sí también me parece muy importante la desmitificación que se hace en el libro por todo el análisis, la riqueza y la información que contiene de ese tipo de aseveraciones que se hicieron en su momento. Y el tema de las redes sociales y el papel que jugaron me parece otro factor importante también, porque evidentemente te habla de dos cosas. Primero, te habla de las redes sociales como herramientas, pero no necesariamente, digamos, y yo creo, y hoy sí de repente no tengo la postura tan parecida a la del libro, o quizás la profundizaría más, no como tanto así que los movimientos sociales organizados a través de las redes, o que las redes sociales han reemplazado a los partidos, o que ahora hay partidos de redes. Yo creo que sí hay hasta campañas de redes sociales. Ahora se habla de los candidatos del Facebook, los candidatos del Twitter, la encuesta del Facebook, la encuesta de RBC, pero no la encuesta nacional, o no sé, en fin, o la encuesta de la gente, ¿no? Pero sí, sin embargo, hay pues una distinción entre lo que es un partido político, ¿no es cierto?, y un movimiento de ese tipo de redes sociales, ¿no? Yo creo que habría que hacer mucho más la distinción y evaluar que finalmente también nos quedamos en la inmediatez en las redes sociales muchas veces. Y ustedes chequen un like que hayan dado hace 3 años, no lo sé, y vean si todavía lo tienen o si todavía lo chequean regularmente, a menos que sea una cadena de noticias, quizá ya no lo vuelvan o no lo hayan vuelto a ver, ¿no? Yo le di pues like a la concertación de los precios del pollo hace varios años, y ahora ya no lo doy porque ya pues ese tema pasó, a pesar de que finalmente yo creo que la concertación de precios es un problema aquí en el país hasta ahora, y con las recientes noticias debería ser delito en este país, pero ya, eso es otro tema. A lo que voy es, el tema de las redes sociales es eso, inmediatez, y hablar de partidos de redes o hablar de organizaciones de redes sociales me parece un poco injusto. Entonces yo ahí haría la distinción. Evidentemente hablar de partidos políticos en este país es bastante injusto en general, pero sí pondría un poco la diferencia. Las redes sociales son una gran herramienta, pero nuevamente la crítica no van a reemplazar a una organización de gente, de personas que tiene estos vínculos entre las personas. Sí, sin embargo, da para un análisis mucho más extenso, y ahí de repente también me sale mi vena de politólogo, que no siempre me sale, pero a veces aflora, que es el tema de la videopolítica, y que finalmente la política se ha convertido más que en contenido en imágenes, en videos, en mensajes muy cortos que no pues es lo mismo que haber vivido o haber tenido una movilización de nuevo hace miles de años, o una campaña política hace muchísimos años. Miles es evidentemente un hipérbole. Pero en todo caso sí me parece crucial entender el contexto de las movilizaciones sociales, su surgimiento, su arraigo en las redes sociales de una forma distinta. Regreso al tema de no es tan justo comparar, ¿no es cierto?, etapas y tipos de movimientos sociales. Y termino con algo, ¿no? Termino con algo que es también otro punto crucial del libro. El movimiento social, y analizado también por varios autores, Quique en específico cita, ¿no es cierto?, a Sandro Venturo, pero en realidad hay muchos otros autores para pensar un poco por qué los movimientos sociales no siempre son tan efectivos. Más allá del tema de la falta de organización, más allá del tema de que salgan de las redes sociales y pasen a un plano concreto, más allá del tema de que sean luchas individuales, sino luchas más colectivas, pensando en un largo plazo, es también, ¿no es cierto?, el tema de los movimientos sociales una oportunidad. Y a veces, y hay un análisis que yo creo se ha extendido por varios casos y podría hacerse al de aquí en concreto, cuando no hay oportunidades de liderazgo concretos, de logros concretos, cuando no hay, ¿no es cierto?, un costo de oportunidad o un costo
que sea mayor en el resultado que el hecho de salir de tu trabajo para movilizarte, ¿no es cierto? A mí me cuesta mucho tener que salir del trabajo para ir a un paro a las 12 del mediodía, sobre todo cuando sé que no voy a tener, digamos, un resultado concreto de ese esfuerzo que yo voy a hacer, entonces no marcho. Entonces yo creo que esa evaluación detrás de cada movimiento social es muy extensa, es muy vasta. Yo creo que el libro la aborda bastante bien, pero además yo creo que uno puede hacer análisis del libro y llegar a mucho más conclusiones de las que el libro ha llegado y que, imagínense, tendrían que ser por toda una saga, ¿no? Yo creo que para esto el libro es un muy buen comienzo y es muy valioso, porque esto debería extenderse para los movimientos sociales que yo sí creo tienen ese potencial que Quique menciona y con el cual yo me quedo del libro, ese potencial de búsqueda hacia cómo hacemos para lograr nuestros resultados y si realmente la movilización, fuera de la organización, que es otro tema que queda ahí, pero cómo la movilización también todavía sigue siendo una herramienta vigente, ¿no? Yo creo que por ahí me quedaría, porque si no tengo varios puntos quizá algo dispersos más que comentarles, pero definitivamente es un libro que da pie para mucho más. Y además mencionar que el día viernes, que es el día que se cumple, ¿no es cierto?, este año de la primera movilización contra la ley Pulpín, los jóvenes que todavía han quedado organizados a raíz de este tema, otros han organizado cosas a raíz de otros temas, están presentando un proyecto de ley sobre el tema de una ley laboral juvenil y sería bueno también analizar y darle vueltas y que los medios de comunicación, que es otro tema, el papel de los medios de comunicación en todo esto, puedan darle cabida y podamos entrar nuevamente al debate, ¿no? Yo creo que eso también, el libro es muy, muy pertinente en ese tiempo por eso. Gracias.